Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio tan esperado donde hablaremos de cuentos, historias y muchas otras travesuras. Pero no solamente estamos nosotros tres aquí, tenemos dos personajes muy importantes. Tenemos a Elvis y tenemos a X, el detective X, ¿cierto? Como bien lo dijo Diana, estas dos personas tan maravillosas nos vienen a hablar de un mundo de posibilidades que han creado del mundo fantástico. Quiero darle entonces la palabra a Rodrigo para que nos cuente un poco más de él, su trayectoria, quién es y bueno, qué ha hecho todos estos años. Hola a todos y a todos, soy Rodrigo Morlesín, vengo de Ciudad de México y así como los grupos de rehabilitación, tengo que confesarles que nunca pretendí ser escritor. Yo no quería ser escritor. Yo pensaba que este oficio era para gente que hacía cosas increíbles, importantes. Tengo muchos amigos escritores y yo nunca me hubiera imaginado estar hombro con ellos. Me gustaba presentarlos, me gustaba diseñar sus libros, pero de eso a convertirme en escritor… Pero todo el mundo me preguntaba, ¿cuándo escribes un libro? ¿Cuándo? Y yo decía, ¿qué necedad de todos? ¿Por qué quieren que yo escriba un libro si yo soy malísimo? Hasta que un día, un amigo muy querido, le ofrecí la idea de una historia. Le dije, oye, ¿qué te parece una idea de una niña y su perro, pero la historia la cuenta el perro y no la niña? Y le conté de qué trataba la historia. Le dije, ¿por qué no haces uno de los libros increíbles que tienes tú? Él tiene cientos de libros, publica en más de 30 países, las maestras, los niños, todo el mundo lo quiere mucho. Su nombre es Satoshi Kitamura, de Japón, ese. Y yo le ofrecí, me dijo, me encanta la historia, pero hay un problema, que si no la escribes tú, nadie la va a hacer. No, hazla tú, en serio, tú, por favor. Yo pensaba que iba a ser un álbum ilustrado de 48 páginas. Y me dijo, no, esa historia no va a existir si no la escribes. Y entonces me metió en dos problemas. Uno, salir de eso, y otro es que el chisme. ¿A quién le gusta el chisme? No, sin pena, levanten la mano. ¿A quién le gusta el chisme? Pues a mí también. El problema de la literatura es que si nos queremos enterar del chisme, lo tenemos que crear. No hay nadie que nos lo cuente. Y yo me quería enterar de la historia de este perro callejero que tiene una mamá que tiene un inicio muy complicado y que luego descubrí, gracias a Satoshi, que platicando con Miriam Martínez, mi editora, le dice, oye, mira, Rodrigo no se ha dado cuenta que el perro de su historia es él cuando era niño. Y yo, claro que no, es un perro que no tiene para comer, pero que la pasa mal. Y me di cuenta que algo era cierto, ¿no? Hay veces que uno no quiere ver. Y así, un día tuve que viajar a Suecia, al otro lado del mundo, al premio Astrid Lindgren que le entregaban a Isol, otra consentida de los libros para niños. El gobierno sueco me había invitado con la princesa y todas estas cosas que ve uno en la tele, y ahí ese día empecé a escribir esta novela. Yo, que no quería ser escritor, terminé con un correo en mi bandeja de entrada que decía, cuando mandé este manuscrito a un amigo que es editor, me respondió esto: muy graciosa y tierna, tiene un gran corazón y alma, una historia cautivadora. Barry Cunningham, editor de Harry Potter. Ahí me di cuenta de que yo, que toda la vida había escuchado tú no sirves, no es suficiente, ¿qué vas a saber? Que a lo mejor había algo que sí estaba haciendo bien por primera vez en mi vida. Y era esta historia. Yo se la mandé a Barry para que me dijera que era horrible, que me dijera todo lo malo que había en ella. Y yo, que no quería ser escritor, ahora no sabría qué hacer de mi vida sin mis libros. Muchas gracias. Qué historia tan encantadora. Antonia, cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre ese proyecto tan hermoso que es el Globo de Antonia.
Gracias. Aquí me van a proyectar unas imágenes para mostrarles un poquito de mi trayectoria. Entonces, a ver si esto me funciona. Ya. Estos fueron mis inicios de mi vida, el inicio de mi vida con los niños. Yo había estudiado administración de empresas y realmente durante mi carrera no estaba muy contenta con la manera como me estaban enseñando la administración, y me di cuenta que en cada clase yo escribía noticas de cómo enseñaría yo ese tema tan interesante que me lo estaban enseñando de una manera que no me parecía tan interesante. Entonces me di cuenta que lo que me gustaba era la educación. Como ya había estudiado administración, apliqué a una maestría que se llamaba Business Education, o sea, educación en la administración para adultos. Me fui para Nueva York a estudiar mi maestría y, como cualquier estudiante, pues uno quiere tener también ingresos para poder vivir, y conseguí un puesto en la universidad, un puesto que pues apareció como una oportunidad, y ese puesto era ir a un colegio público en el Bronx. Tenía que ir todos los días de lunes a viernes de 8 a 12 del día y sacar de clase a 8 niños por un periodo de 20 minutos cada día, hacer un trabajo 1 a 1 con cada uno de esos niños. Esos niños habían sido identificados como niños que estaban atrasados en el nivel de lectura con respecto a sus compañeros. Entonces mi labor era, me hicieron una formación de qué tenía que hacer durante esos 20 minutos diarios. Yo los sacaba de clase, hacía la labor con ellos, los devolvía a clase. Entonces eso fue mi vida extra, digamos, curricular de trabajo en esos 6 meses. Fue un poquito estresante porque era un método muy estricto, y al final de esos 6 meses esos niños estaban nivelados, eran niños de 6 años, de primero de primaria, y o sea, el amor que yo sentía por esos niños era tan grande que yo dije, uy, no, yo creo que tal vez yo no voy a trabajar con adultos, yo creo que lo que quiero es trabajar con niños. Entonces ahí estoy yo con mis niños. Mi nombre es Antonia, para ellos era difícil en inglés decir Antonia, entonces era Miss A, la señorita A. Entonces yo era Miss A, y desde ese momento yo supe que lo que quería hacer era trabajar con niños. Sin embargo, como había estudiado para trabajar con adultos y estaba en Estados Unidos y a uno lo dejan quedarse si trabaja en lo que estudió, trabajé en agencias acreditadoras de universidades, después en una universidad en Bogotá, hasta que llegué a los 30 años y dije, uy, no, ¿qué es esta vejez? Y yo no he hecho lo que quiero hacer en mi vida. ¿Qué quiero hacer? Trabajar con niños. Llegué a los 30 años y no he hecho nada. Después, cuando cumplí 40, me sentía bastante joven. Entonces, era crisis de los 30, pero renuncié a mi trabajo donde había estado 3 años y medio. Fue una crisis en la universidad y yo le decía a mi jefe, es que yo no me voy a la competencia, es que yo tengo una misión y es trabajar con niños. Sin embargo, no tenía mucha experiencia y me lancé al agua, y en mi niñez pasaron varias cositas. Voy a tratar de ser muy sucinta. Primero, mi papá nos contaba cuentos todas las noches, inventados por él. Él tenía un personaje que se llamaba Firulai, y él todas las noches, antes de acostarnos, se inventaba un cuento de Firulai. Era un ser humano colombiano que había estado en el ejército, que había vivido aventuras, y cada noche era una aventura diferente. Segundo, había tenido la oportunidad de viajar a algunos lugares de Estados Unidos y a otros en Europa, y esos viajes me habían causado pues mucha impresión y tenía unos recuerdos muy vívidos de esos viajes. Entonces yo dije, quiero hacer algo diferente, quiero diferenciarme, trabajar con niños, pero pues hay tantas iniciativas. Voy a hacer un programa de talleres para niños desde muy temprana edad, de 3 a 6 años, para enseñarles sobre el mundo, geografía y cultura, pero para niños desde los 3 años.
Y con esto ya había renunciado y me presenté a este premio, que era la primera edición, es el premio Cartier a la Iniciativa de la Mujer, todavía existe. En el 2007 con este proyecto me presenté simplemente como, ay, esto es una oportunidad para escribir mis ideas, para organizarme, porque pues no tengo ni idea qué quiero hacer y esto me da una estructura. Pues me presenté, resulté finalista, me llevaron a Europa y resulté ganadora por Latinoamérica en el 2007 con este proyecto. Entonces esto pues fue muy alentador. Después continué con mis talleres, los papás me pedían que extendiera la edad, me decía pues de 3 a 6, pero tengo un hijo de 7, tengo un hijo de 8, entonces terminó siendo un taller para niños de 3 a 9 años y el primer año yo hice todo, absolutamente todo, pero pues ya el segundo año dije necesito pues tener pues alguien que me ayude, pero tengo todo en la cabeza, entonces empecé a escribir las historias, este era el personaje. Y a los niños les gustó tanto el personaje que yo dije, bueno, pues hagamos todas las historias con este personaje. El personaje se llama el Detective X. La imagen grande fue la primera versión que una ilustradora hizo de X y yo le dije, me parece que se ve un poquito mayor y no quiero que sea tan grande, quiero que sea un poquito más joven. Me parece muy masculino y yo quiero que los niños identifiquen a este personaje, es un animal, pues como lo quieran identificar, sí, pues es un animal, no sé si es niño, si es niña, etcétera. Y como se llama X, entonces quiero que tenga su mochilita cruzada en X. Entonces en la ilustración pequeña ven a X como existe actualmente. Resulta que después de 4 años de hacer estos talleres, que fueron muy lindos, ahí sale cortada la foto, a mi esposo le salió un trabajo en Japón, supe que la esposa de Rodrigo es japonesa, y nos fuimos para Japón. Yo no sabía cuánto tiempo nos íbamos, pero yo ya tenía 26 cuentos escritos de X. Para ese entonces había publicado 2, soy editora independiente, yo misma los publico, y yo dije, bueno, la responsabilidad de tener niños en talleres no la puedo continuar, pues porque voy a estar al otro lado del mundo, voy a cerrar mis talleres y me voy a dedicar a publicar mis libros. Resulta que nos quedamos en Japón 11 años y entonces durante esos 11 años logré publicar 12 títulos adicionales. En este momento son 14 títulos, ahí están, y desde que llegué en el 2022 pues me he dedicado a tener talleres para niños, pues digamos que menos que antes, porque pues ya tengo mis propios hijos a quienes tengo que atender por las tardes, pero a ir a ferias, a compartir mi conocimiento, ahí estoy, esa foto es reciente mía con niños, pues digamos que me reúno con grupos pequeños de niños y de ahí nació el Detective X, de un laboratorio donde los niños me mostraban que sí les gustaban esos cuentos y yo decidí que no solo los niños que fueran a mis talleres pues tuvieran acceso a estos cuentos, sino que al publicarlos muchos niños pudieran tener ese acceso. Muchas gracias, Antonia. Y aprovechando estas imágenes tan bonitas que nos presentas, quisiera preguntarte, tú nos hablas de que tú eres editora, ¿cierto? Y yo creo que aquí dentro del público también habrán personas interesadas tanto por la ilustración, porque tengo entendido que hay varios ilustradores, sino también por la creación de las historias, ¿cierto? Y a propósito de esa experiencia educativa, yo quería preguntarte cómo o por qué decides precisamente crear un sello editorial independiente. Bueno, eso fue un poquito por casualidad. Obviamente cuando yo decidí que iba a publicar mis cuentos como libros, lo primero que me vino en mente fue contactar a una editorial, pues porque es que la parte logística de manejar un sello editorial es bien compleja y la historia va a que sí me acerqué a una editorial y le mostré uno de los cuentos que ya estaba ilustrado, con esa ilustración que ustedes vieron arriba. Esa fue la primera ilustradora que trabajó conmigo
que es co-creadora pues, de la imagen de X, porque pues gracias a ella X es como es. Ya estaba ilustrado el cuento completo y el cuento estaba escrito, entonces se lo presenté a la editorial y la editorial me dijo, está muy largo, nadie se va a leer eso. Y yo les dije, no, es que yo tengo prueba de que a los niños sí les gusta este cuento. O sea, yo puedo dictar un curso de vacaciones que sea de lunes a viernes de 9 a 12 del día y contarles sobre Nueva York durante esas 15 horas. Y los niños están atentos. Entonces, ¿cómo me van a decir que un niño no se va a leer este libro? Entonces me dijeron, no, insistimos, está muy largo, pero si quiere hacerlo con nosotros, pues la editorial acorta el libro y lo hacemos acorde a como nosotros pensamos que sí se va a vender. Eso para mí, pues imagínense, ahí tenía 32, 33 años y ya me había lanzado y ya había hecho de mi vida, pues digamos, pedazos, porque pues todo lo que había pensado que iba a hacer en la vida lo había cambiado. Yo dije, no, pues ya llegué hasta aquí y yo sé que este libro sí se va a vender y que este libro, el contenido es apropiado y que sí sirve, y entonces ahí yo decidí irme sola. No es un camino fácil, es pesado, es difícil, me tocó aprender todo, pero ha sido un camino muy bonito que me ha dado mucha libertad. No me arrepiento, irse con una editorial tiene muchísimas ventajas, pero si la editorial realmente pues respeta lo que uno quiere y le gusta el trabajo de uno, pues como uno lo quiere presentar. Muchas gracias. Tú nos contabas que de pequeña también viviste experiencias en el exterior y supongo que Detective X tiene experiencias que tú viviste, ¿sí? Y tú mostraste una imagen ahorita hermosa, yo no sé si la podemos devolver, de tu familia, que está tu pareja y tus 2 hijos. Y bueno, en otras oportunidades con otros escritores hemos tenido la oportunidad de conversar y muchos consideran a su obra literaria como un hijo, ¿cierto? Como un hijo, es un hijo que va creciendo, es un hijo que cumple años, ¿sí? Yo quiero preguntarte, ¿qué sientes tú al saber que tus hijos, estos 2 niños que estamos viendo aquí, han crecido con tu obra? Ellos también han aprendido de Detective X y es un hijo más. ¿Cómo te sientes al saber que ellos también están creciendo con Detective X? Bueno, pues para mí, y siquiera mis hijos no están acá, para mí es realmente X es como un hijo. Y X es una parte de nuestra familia, entonces lo que ha pasado con este personaje es muy bonito porque pues yo llevo a X a los paseos, le tomo fotos. Digamos que en nuestra vida cotidiana X siempre está presente y eso ha sido muy bonito. Yo creo que eso es una experiencia muy linda para los niños, saber que la mamá es tan apasionada por lo que hace, que realmente lo que hago es parte de mi vida y de su vida. Entonces eso ha sido muy lindo. Y a mí muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu libro de los 14 publicados? ¿Cuál es tu libro preferido? Y yo les digo, es que es como preguntarle a una mamá que cuál es el hijo preferido. O sea, los quiero a todos de diferente manera, a todos los admiro por diferentes cosas y no puedo escoger. O sea, algunos días me provoca más uno y otros días me provoca más otro, normal. Pero es muy bonito. Yo creo que lo más bonito de esto ha sido darles ejemplo a mis hijos y mostrarles que yo encontré algo que me apasiona y que lo que yo hago en mi día a día es pues, algo que me hace feliz, que eso es lo que yo quiero para ellos. Muy bonito, muchas gracias. Por acá entonces vamos a pasar con Rodrigo, que también tenemos unas preguntas muy interesantes para él. Ya nos contaste, con eso abriste, porque me pareció hermoso cuando yo tuve la oportunidad de conversar con ambos antes de encontrarnos acá, y Rodrigo primero nos decía que estaba muy emocionado por platicar, por platicar sobre lo único que él sabe platicar, me decía.
Y decía, no, seguramente este hombre puede platicar de muchas cosas más, ¿cierto? Pero quiero indagar un poco sobre el tema de la ilustración, porque yo me puse así a chismosear y encontré que has ilustrado cerca o más de 300 libros de literatura infantil. O sea, eso es un mundo de libros, ¿cierto? Y a propósito de esto, pues yo creería, y por eso quiero preguntarte tu experiencia creativa, y es cómo logras ilustrar y dar vida a un montón de personajes de diferentes historias sin que ninguno se parezca. Bueno, la historia es esta. Yo estudié diseño gráfico, yo soy diseñador, yo aprendí a escribir leyendo, yo no tomé cursos, talleres, yo no fui a la universidad para aprender a escribir, en realidad fue leyendo y hay cosas que me suenan o no me suenan, pero tienen que ver como con eso, con lo que he leído, y si me falta una coma la encuentro porque lo he leído y no porque lo he estudiado, ¿no? En la universidad me hice diseñador gráfico y entré a trabajar a un periódico que se llama Reforma en México. Y el periódico Reforma de repente abre la sección de niños, la diseñadora enferma de ansiedad y se va, y de repente me topo con que yo me quedo de responsable de un periódico para niños que, como me decía mi jefe, te lo digo para que le eches ganas, no para que te dé miedo, pero nadie aquí te quiere. Y yo me empecé a marear, literalmente me agarraba yo de la silla porque dije, me voy a desmayar. O sea, me habían puesto esa responsabilidad donde nadie me quería, y sin embargo hicimos un periódico para niños varios años. Luego, el diseñar periódicos pues te da las bases no solo del diseño, sino también de una vida que en una redacción de periódico es muy difícil. Estás peleando todo el tiempo con editores, con diseñadores, y hacer libros resultaba como un oasis, ¿no? Yo no ilustro los libros, yo los diseño. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, yo diseño Elvis, ¿no? O diseño Luna Ranchera. El tamaño del libro, el tipo de papel, la blancura del papel, o si es un papel más amarillo, el tipo de letra, el cómo ubicas las ilustraciones dentro del libro, también son parte del mensaje. Elvis es como muy claro ese concepto entre el diseño y la historia, porque de alguna manera el diseño gráfico también cuenta historias. Y todos mis libros forman parte como de eso, ¿no? Entonces, Elvis hace una travesura y cuando lo descubren pasa esto. ¡Elvis! La mamá de Ana le está gritando a Elvis a todo lo que puede, pero ¿de qué manera yo podía mostrar eso? Así, con diseño, ¿no? O hay un momento en el que Elvis está un poco, bueno, está muy triste, y lo que hice fue ponerlo aquí, casi no se ve, se esconde, pero como lector cuando abres el libro lo que tienes es una habitación con 2 paredes, y Elvis está en el rincón de la habitación, está en la orilla de la habitación. Entonces es una manera de contar la historia a partir de cosas que no son tan obvias o tan perceptibles. No se sabe mucho, pero yo diseñé la versión en español de El diario de Greg o de Los Juegos del Hambre, y eso no es tan común porque al diseñador no se le da mucho el crédito de lo que hace. Con Mariana Ruiz Johnson ella ilustró, ¿no? Luna Ranchera, pero todo lo que hay dentro, incluso el que el libro no comience contando, que el libro no comience en el título. Están las guardas y no está la página del título. En realidad es bienvenidas y bienvenidos, welcome. Coyotes, iguanas y gatitos, serpientes, escarabajos, buitres y perritos.
Vibrando alto, estas artistas han recorrido el mundo a bordo de sus inolvidables canciones rancheras, con puro sentimiento y robando corazones. Esperen. Hoy con nosotros las perritas más queridas y aulladoras, un dueto con mucha pulga, madre e hija, Luna y ranchera, y juntas son Luna ranchera. Aquí entra el título. El título no entra como en el resto de los libros porque este libro lo concebimos como una película, que empiezan las escenas y empieza la acción y después entra el título de la película, ¿no? Este es un western, en realidad es un western que hicimos y que el diseño gráfico cobra esa relevancia. Yo trabajo en una ONG y los libros que ahí hago son sobre arqueoastronomía, sobre la domesticación del maíz, sobre el derecho a los cielos oscuros. Yo ni siquiera sabía que eso era una cosa que existiera, ¿no? La arqueoastronomía, como en la isla de Cozumel, en México, cada templo prehispánico maya está ubicado directamente con una estrella. Y yo decía, ¿eso es real? ¿Eso pasa? Claro. Pero entonces mi trabajo es fascinante. Trabajo con temas de educación, ciencia y cultura. Y por otro lado llego en las madrugadas a inventar historias y he diseñado más de 300 libros para niños, pero no solo para niños, he diseñado muchísimos libros. Muy bien. Aprovechemos a Elvis. Aprovechemos a Elvis, que lo tenemos aquí presente. Y bueno, a propósito, tú nos decías ahorita que te has inspirado, por ejemplo, Luna ranchera, pues existen. Se llamaba Luna y Ranchi. Y Ranchi. Dos perras que efectivamente sí existen. Pero Elvis, además de ser pues un personaje que tú creas, también aborda unos temas importantes. Entonces tú por eso dices, claro, no solamente niños y niñas, sino que creo que Elvis también puede funcionar mucho para esa lectura con adolescentes, porque trata dos temas importantes, la identidad y el autodescubrimiento de alguna forma, ¿cierto? ¿Cierto? Elvis es un perro callejero. Cuéntanos, ¿por qué decides trabajar estos temas precisamente? No lo decido. Temo decepcionarles, no los decido. Yo cuento historias. Cuando estaba escribiendo Elvis, y ya que lo había escrito, empecé a descubrir cosas que yo no me había dado cuenta. Un periodista en México me decía, claro, Elvis es un llamado para los que no tienen hogar y es una llamada de atención al gobierno. Y yo decía, ¿eso hice? ¿No? ¿En serio? ¿En serio eso hice? Luna ranchera me parecía mi libro más alegre hasta que, presentándolo en Nueva York, todas las libreras y bibliotecarias lloraban y yo también, ¿no? Y yo decía, pero ¿en qué momento? Si según yo era muy alegre, claro, pero el tema del hambre, de la familia que siempre está ahí para ti, pues lo descubrí en el proceso. En realidad no pretendo ser esa persona que te dice estos temas son los importantes, sí, yo sé cómo le vas a hacer, ¿no? En realidad no aspiraría tanto. Me toca contar historias, trato de hacerlo de la mejor manera posible, pero los temas salen y me sorprenden, ¿no? Entonces, cuando descubro ese tipo de cosas, a mí me emociona. Es de las cosas que más me emociona de escribir. Darme cuenta que 3 capítulos atrás había tocado un tema que yo dije, ¿en serio está ahí? ¿No? Entonces es la brújula, ¿no? Encantador. Cuéntanos un poquito sobre un libro que no hemos mencionado mucho, pero que me parece muy interesante porque ese sí tuve la oportunidad de hojearlo de una forma más amplia, y es ¿A dónde va este tren? Cada libro que he escrito ha sido como un experimento diferente. Yo les decía que esas inseguridades de hacer algo de este tipo, Elvis le había ido muy bien, se publicó en chino, en turco, en japonés, en Latinoamérica, en español. Pero yo dije, esto fue un golpe de suerte, no es posible que Barry Cunningham, que Satoshi Kitamura, que todo esto tuvo que haber sido suerte.
Entonces me decidí a escribir un libro totalmente diferente a Elvis para ver si era verdad que yo lo podía hacer. Y escribí una novela de misterio y aventura de Jim y Lisa, unos hermanitos que su papá los sube a un tren y les dice, ahora nos vemos. El tren se arranca y ellos no saben a dónde van, pero tampoco vuelven a ver a su papá en el camino. Pero en el tren empiezan a suceder cosas raras, muy raras. Y cada capítulo es una historia como en un vagón. Y este tren que parece interminable, pues me daba mucho para el misterio. Lo empecé a escribir y yo dije, qué aburrido. Todos los vagones en un tren son iguales. Esto no es una historia, no. Pero luego descubrí que yo podía crecer los vagones por dentro, que podía poner una bruja en uno de los trenes, inspirado por la música de Björk en otro capítulo, unos lobos que los quieren devorar en un momento que se les ocurrió bajarse del tren. Y lo ilustró Jonathan Farr, un ilustrador inglés. Y cuando hizo pruebas de cómo hacer las ilustraciones, yo le rechazaba todas, no por mala onda, sino porque descubrimos que el lenguaje que tenían que tener las ilustraciones es que tenían que ser en carbón, porque el tren se mueve con carbón. Entonces todos los elementos que hay en mis libros tienen ese porqué que aunque el lector no lo sepa, para mí es importante serle fiel. En el caso de Elvis, los interiores tienen color azul, ¿no? Como vieron, porque los perros pueden ver el azul. El lector nunca va a imaginar que esa es la razón. Pero si yo estaba escribiendo sobre Elvis, lo menos que podía hacer por él era que le pudiera ver su libro, ¿no? Pudiera ver, muy bien. Hermoso, me encanta. Yo creo que a los tres nos une algo, y es la literatura infantil. Me estoy dando cuenta que tú eres diseñador, tú eres administradora, yo soy abogada. Y muchas de las preguntas, pero usted qué está haciendo ahí, usted cómo terminó en eso. Y a propósito de eso, quiero preguntarles a los dos, un poco ya más serios, y es, ¿cómo ven la evolución frente a los retos que enfrenta la literatura infantil a hoy, 2025, con el tema digital? Bueno, ¿cómo ven esos desafíos? Quien quiera empezar. Me mandaste aquí la tarea. Bueno, yo primero que todo te quiero decir, como lectora, al principio fui muy reacia al tema digital. Me ha costado, también le veo sus beneficios, pero no hay nada, y sobre todo para un niño, que un libro físico. O sea, poder tocar el papel, poder sentirse acompañado por ese objeto que está tan lleno de fantasía y de posibilidades. No hay nada como eso. Entonces, no le quito las ventajas que tiene pues, digamos, el producto digital, porque pues también puede llegar a muchas más personas, etcétera. Como editora, no le temo, pues, porque obviamente mi editorial es para niños y pienso que el producto físico, el libro físico, no lo cambia nada. Eso para empezar. Si quieres, sigue tú. Yo me ha costado trabajo como separar, en ese sentido, las plataformas electrónicas, las tabletas, etcétera, están ahí y sería una necedad ir en contra de ellas. Pero son lenguajes diferentes, ¿no? Así como empezamos contando historias alrededor de la hoguera y eran historias fantásticas de monstruos, o pintando las paredes de las cuevas como la Cueva de las Manos en Argentina, ¿no? O tantas pinturas rupestres que hay. Este es otro medio, pero obedece a otras cosas y obedece a otra manera de seguir contando historias. O sea, la semilla sigue siendo la misma, pero no es lo mismo un libro y cómo un niño abraza su libro favorito y cómo lo cuida y cómo lo atesora y cómo lo
lo terminan mordiendo si son pequeños o termina con las hojas arrancadas, no es la misma relación que estableces a una tableta. O sea, con los dos se pueden contar historias, sí. El cómo las historias se cuentan, ahí es donde es la diferencia. Muy bien. Y a propósito pues, de esto que ustedes mencionan, pues claro, no somos ajenos a esa virtualidad, a este tema digital, pero ¿consideran ustedes que hay temas que se deben tratar con los y las niñas en la literatura infantil? O sea, que usted diga, este tema es infaltable, me parece importantísimo que mis obras tengan esto. Bueno, pues yo en mi ejercicio como escritora soy bastante libre, o sea, generé o digamos, nació el Detective X como un personaje que da vida a muchas aventuras, pero yo no pienso exactamente como tengo que tocar tales temas. Obviamente, pues el tema de mis libros es geografía, cultura, mostrarle el mundo a los niños, etcétera. Pero temas específicos no. Yo pienso que a través de las historias, como lo vimos en charlas pasadas, cada niño se identifica con la obra de la manera como necesita identificarse. Y yo estoy contando mis cuentos, pues tú hablabas de mis viajes y que a veces pues de pronto estuvieran reflejados en mis cuentos. En mis cuentos, como también lo decía Rodrigo, que sin saberlo, pues su perro muchas veces es él. En mi obra también yo reflejo mucho de lo que soy, de lo que valoro, de lo que pienso de la vida, de los lugares que he visto, de lo que me ha marcado. Y yo pienso que cada niño encuentra en la obra lo que necesita encontrar. Entonces, pues realmente yo no escribo pensando, voy a escribir sobre la amistad, o voy a escribir sobre la lealtad, o voy a escribir sobre la disciplina, sino que a través de la vida de este personaje, yo les estoy mostrando ciertas cosas sin darme cuenta, pero cada niño encuentra lo que necesita encontrar. Eso es increíble, ¿no? Uno pone una parte de la historia ahí, pero siempre va a ser una historia incompleta, ¿no? El lector o la lectora la complementa, ¿no? Me pasó hace tiempo que en una presentación un adulto llega a amenazarme así con el dedo aquí en la cara, no se vale, qué poca madre, ¿no? Frases muy mexicanas y muy floridas, amenazándome porque estaba enojado del ni siquiera es el final, pero la parte final del libro, ¿no? de Elvis. Él era libre de escribir su propia historia, su propio libro. Esta era la que yo había contado, pero lo que yo valoraba mucho es que le hubiera llegado tanto como para pelear y amenazarme. Pero, por ejemplo, hay niños que, oiga, señor autor, es que yo que… Y se me echan a llorar y me siento la peor persona del mundo cuando un niño llora preguntando por la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo valoro mucho y lo agradezco, pero eso, yo pongo una parte de eso, ¿no? Cada quien va encontrando su propio mensaje, su propio espejo, en un perro o en el Detective X, o sea, ¿no? Para eso son los libros, ¿no? Y eso es lo que estoy convencido que a nosotros también nos llevó a leer más y más y más, encontrar espejos. Yo tengo, no sé, 4,000 libros para niños en casa, ¿no? Y hago las cápsulas y recomiendo libros, pero antes de llegar a esta biblioteca que ahora tengo, tuve que comprar libros malísimos y pasar por libros con portadas increíbles que no tenían nada dentro, o libros que me parecían malísimos y con los años me parecieron increíbles, ¿no? Me pasó Pipi Calzas Largas, cuando lo leí la primera vez me pareció
que no. Y la segunda vez que lo leí me pareció maravilloso, ¿no? Yo no estaba en ese momento para ese libro, pero después estuve listo, ¿no? Había llegado el momento. Entonces, tiene que encontrar esa balanza y esa magia en la que el libro te hable, pues es un milagro. Claro, y yo creo que, bueno, los adultos no dejamos de ser niños, somos unos niños un poco más grandes. Y estoy de acuerdo con ustedes, incluso con la literatura para adultos pasa, que a lo mejor el autor no escribió con una intención específica, pero que el lector es quien la da según sus vivencias y sus experiencias. Para darle paso a este público tan maravilloso que supongo que tienen apreciaciones, quiero hacerles una última pregunta, que a pesar de que es una pregunta muy cliché, es una pregunta importante, sobre todo porque las personas que nos acompañan acá son docentes, son padres y madres de familia, son promotores de lectura, incluso directivos. Entonces, quisiera preguntarles si tienen algún consejo pues, precisamente para estas personas, para que sigan fomentando la literatura infantil con los y las niñas principalmente. No, pues el consejo es, como decían anteriormente, cada niño tiene, mejor dicho, a cada niño tiene el libro que es para él o para ella. Entonces, nunca fomentar eso de no me gusta leer o no me gusta leer, no has encontrado el libro que es para ti, no has encontrado el libro que te llegue. Fomentar, en alguna pregunta anterior hablaban de la labor del escritor, la labor del ilustrador. Fomentarles ese vínculo entre la lectura, quién está leyendo algo, quién lo escribió, tú puedes ser escritor, quién lo ilustró, tú puedes ser ilustrador, tú puedes hacer tus propios cuentos, tú eres capaz de plasmar aventuras que solo tú puedes contar. Entonces, mejor dicho, los libros tienen y la lectura tienen tantas virtudes, desarrollan el cerebro, fortalecen la memoria, ayudan a la creatividad, ayudan a la concentración, generan que los niños tengan empatía, que encuentren en historias pues tantas cosas maravillosas. Entonces que ellos sepan que detrás de un libro, que esto no es simplemente un objeto, que detrás de un libro hay una persona que imaginó, que creó, y que eso que imaginó, que es lo que estábamos hablando, puede significar algo diferente para Rodrigo, para Laura o para Antonia. Entonces, que los niños se den la oportunidad de abrirse a esos mundos. ¿No le gustó un libro? Perfecto. A Rodrigo no le gustó Pipi Calzas Largas en un momento de su vida. Entonces busca otro. Dale la oportunidad más adelante, si es el caso. Pero simplemente mostrarles que el libro, sobre todo para mí, el mensaje es, el libro es una compañía. O sea, el lector, cualquier persona, pequeño o grande, lector, tiene siempre la posibilidad de no sentirse solo. Entonces el libro es una compañía. Es importante también para la parte emocional de los seres humanos en este momento que tenemos altos y bajos. Tú eres lector, tú nunca te vas a sentir solo. Iba a decir justamente eso. Con un libro nunca te vas a sentir solo, ¿no? Mi consejo sería que se los prohibieran a todos. Que se los prohibieran, pero se los dejaran a un lado. Que les prohibieran desvelarse leyendo para que se desvelen. Psicología inversa. Sí. Y eso, ¿no? Abrir las posibilidades a que te puede no gustar. Tengo mucha gente durante estos años, me ha pasado los adultos diciendo, es que no tengo la costumbre, así como, no, gracias, ¿no? Pero los niños leen mucho más que los adultos.
Ahí es donde está la verdad, ¿no? Y hay adultos que empiezan a leer gracias a los niños y a las niñas, ¿no? Con la charla anterior que estábamos escuchando, les decía yo al secretario que es una labor de comunidad. Los niños son una responsabilidad no de la escuela, no de los papás, es una responsabilidad de la comunidad. Que los niños lean, que los niños escuchen, que los niños aprendan a dialogar, que era lo que dice aquí. Somos responsables todos de los niños. Y conforme vayamos creciendo también, somos responsables de nosotros, ¿no? Eso es muy japonés, ¿no? Esta responsabilidad de la comunidad por mantener limpio, por cuidar. Los niños en Japón asean el aula y en México les incomoda, ¿no? Para eso pago la escuela, para que haya alguien que lo haga. No, es un aprendizaje de que este espacio te pertenece y es tu responsabilidad tenerlo limpio. Igual pasa con los libros, es responsabilidad de todos el que esto suceda. ¿Puedo comentar una cosita de una palabra que dijo Rodrigo que me gustó mucho, que fue costumbre? Si se genera un hábito de la lectura, lo que se genera es como una visión positiva del aprendizaje continuo. Entonces, el hábito de la lectura es, yo siempre puedo estar aprendiendo y entre más leo, más aprendo. Y no importa que sea una novela, un cómic, lo que sea, uno está aprendiendo. Cuando uno lee, uno está aprendiendo. Entonces eso ayuda académicamente y en muchos otros aspectos, pero el hábito de la lectura es súper importante. Muy bien, muchas gracias. Antes de culminar, queremos abrirle un espacio para el público. Si tiene alguna apreciación, alguna duda, este es el momento. Por acá, arriba. Aquí tenemos una pregunta. Okay. Vamos a hacerlas de una vez para que demos respuesta. Entonces, una pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? 2, 3. Ok. Hola, buenos días, Rodrigo. Gracias, Rodrigo Elvis. Te quiero preguntar, en el acto creativo de tu ejercicio, ¿cómo haces para desbloquearte? Porque cuando yo estuve, por ejemplo, en artes aplicadas, diseñando caricatura, son dos cosas, una cosa es diseñar y otra contar historias, pero hacer historietas son las dos, es contar historias y crear personajes a partir de la ilustración. Entonces, por eso te hago la pregunta, yo me bloqueé, no fui capaz de hacer la ilustración, me quedó muy feo, horrible, o sea, fracasé. Entonces, la pregunta es cómo hacer para uno desbloquearse y poder lograr ese objetivo que tú lograste. Y para Antonia X, ¿cómo financias tu proyecto? ¿Cómo financias la publicación de los libros? Gracias. Bueno, en mi caso me ha pasado 1000 veces. Elvis, así de pequeño que tardé 4 años en escribirlo porque trabajo, porque lo hacía en las madrugadas, porque a veces no tenía nada que contar. Y cuando no tenía nada que contar, aprendí a no contar nada. Aprendí a dejar que fluyera. Pero así como había veces que no tenía nada que contar, al otro día me despertaba para contar algo y yo soy el primer lector de Elvis. Yo no lo escribí, yo fui el primer lector que lloró y que se rió y que, ¿no? Mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Y yo, es que estuvo muy bonito. Pero yo era el primer lector. Aprendí a dejar que andara el tiempo. Claro, cuando trabajas en un periódico o algo, eso es impensable. Bueno, y para responder, primero respondo también de mi lado la pregunta que le hicieron a Rodrigo. Mejor dicho, la única manera que yo he podido escribir es estando en contacto con los niños. Entonces, como yo tenía y tengo un taller para niños, esa necesidad de contarle cuentos a los niños, y en mi caso de contarles sobre el mundo, es lo que me desbloquea a mí. Si yo estoy sin niños y pienso voy a escribir un cuento sobre Indonesia, me bloqueo. Entonces yo necesito estar en contacto con los niños.
En cuanto a cómo financio la publicación de mis libros, parte de la financiación son los talleres. Es mucho más rentable para mí dictar talleres para niños que vender libros. Entonces realmente ha sido un proyecto pues bien difícil de manejar. Si yo estuviera vendiendo solo libros me quedaría más difícil. Y pues llevo 18 años en esto y no es para desanimar a nadie, pero no soy empleada de mi editorial y no me puedo dar el lujo de, digamos, de pagarme un salario. Lo que he hecho es financiar, es que 14 libros publicados, he publicado más de 40.000 tomos, ha sido pues muy pesado financieramente. Entonces, pues digamos que sí es difícil, pero lo he logrado hacer pues con la venta de los libros y con los talleres que dicto. Muchas gracias. Por allá tienen dos preguntitas para terminar. ¿Aló? Ahí sí. Felicitaciones, Antonia, Rodrigo, felicitaciones. Yo soy muy apegado a los cuentos infantiles, desde que está en primer bachillerato, ahora sexto. En primaria, quiero, ustedes que han recorrido tantas partes del mundo, si de pronto han charlado con Keiko Casa. Ayer terminé de leerles a los chicos de tercero El estofado del lobo, de Keiko Casa. A Ratón de Biblioteca, qué rico que una de las metas sea invitar a Keiko Casa, como tan importantes son ustedes, porque los maestros de Latinoamérica debemos escuchar a esa señora. Vea, chévere. Muchas gracias. Usted que está en Japón, usted también. Cuenten alguna cosa. Gracias. Cuenta tú que eres más allegado. Bueno, yo no conozco a Keiko-san, pero sí conozco sus libros, ¿no? Hemos estado cerca, casi nos hemos cruzado. No la conozco, pero es una leyenda, ¿no? Pero como hay otras, ¿no? Ayer me enteré que murió Uri Shubelitz, que vivió la guerra mundial, que sobrevivió y que llegó hasta el día de ayer en un acto milagroso, ¿no? Entonces hay muchas historias, ¿no? Para mí en lo personal tener a Kitamura-san como mi amigo, pero en realidad él me abrió un camino a una vida diferente a la que tenía, resulta ser como eso, milagroso. No, yo simplemente de acuerdo con usted, señor, que inviten a Keiko-san y que me inviten a mí. Muy bien. La última preguntita. Sí, cuentos, historias y muchas otras travesuras. Hay otra travesura en la literatura que no las he escuchado, es la poesía infantil, la poesía para niños. Aquí tenemos al gran Rafael Pombo que nos cuenta historias a través de la poesía. ¿Qué propuesta tienen ustedes para la poesía infantil? No, pues la poesía para mí es como un milagro, o sea, y es un milagro donde yo no pertenezco. Siento que es algo espectacular, que cuando uno llega a un poema que le toca a uno la vida, pues o sea, que le toca el corazón, pues le puede hasta cambiar la vida. No me siento tan especialista como para hacerlo. De pronto algunos niños sienten que mi obra es poesía para sus oídos, pero pues es que es otro género, es algo diferente, muy importante y bien difícil. Felicitaciones a los poetas aquí presentes. Yo como lector me encanta la poesía infantil y que sea divertida y que sea transgresora y que se le quite este halo de solemnidad que tiene, ¿no? Y luego te topas con Pombo, que era súper divertido, pero también te topas con Yolanda Reyes, que es increíble sus rimas y la cadencia con las que las hace, y Colombia es poesía, o sea,
Y Yolanda tiene mucho de eso, ¿no? Esa cadencia de contar la historia, que los bebés se hipnotizan. Eso es magia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, estamos en una tierra de poetas innatos y yo doy un paso para atrás porque eso es enorme. Muy bien. Una última invitación para darle los agradecimientos. Y es que el día de mañana a las 9 de la mañana, Antonia nos va a ofrecer un encuentro muy, muy bonito, hablando precisamente de Detective X en Tokio. Entonces los esperamos mañana a las 9 de la mañana para que no se pierdan este taller tan maravilloso. Y queremos agradecerte, Antonia, agradecerte, Rodrigo, y agradecerles a ustedes por estar aquí presentes en este conversatorio.